Bien chicos, bienvenidos a una nueva clase. El día de hoy vamos a ver relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Veamos de qué trata. Me dice que se basa en la semejanza de los triángulos que se determina al trazar una altura relativa a la hipotenusa. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos el triángulo ABC, que es recto en C, ¿cierto? Vamos a trazar la altura H, ¿sí?, que va a ir desde el lado C o desde el vértice C relativa a nuestra hipotenusa BA, ¿cierto? Ya sabemos que esto aquí es nuestra hipotenusa. Tenemos cateto por acá y la hipotenusa BA. Entonces, vamos a tener esos conceptos bien claros, ¿sí? Cateto, hipotenusa. Y trazamos la altura CH, ¿cierto? Que es relativa a ¿dónde? Relativa a nuestra hipotenusa. ¿Dónde vamos a tener qué cosa? CH, altura relativa a la hipotenusa. BC y AC, catetos. AB va a ser la hipotenusa. BH y HA van a ser proyecciones ¿de qué? De los catetos. ¿Está bien? Vamos a empezar por esos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer teorema. Me dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de su proyección y la hipotenusa. Bien, tenemos en la figura el triángulo BHC, miren, BHC está perpendicular en H, es congruente con ¿quién? Con BCA, está perpendicular en C. Entonces, podemos decir que A sobre C, es decir, el cateto, aquí tenemos el lado BC, ¿cierto? El cateto sobre la hipotenusa, ¿sí? Sobre la hipotenusa C, es igual a ¿quién? A M, que es este cateto de acá, miren, este cateto de acá, ¿cierto? Sobre A, que es la hipotenusa de este triangulito BHC. Entendamos, el cateto aquí en el lado BC, ¿cierto? El cateto, ahora, opuesto a quién, miren, está opuesto a beta, está opuesto a beta. El cateto opuesto a beta sobre la hipotenusa C es igual a quién? Al cateto opuesto en beta en este triangulito de acá, miren, acá está beta, este es su cateto opuesto, al cateto opuesto en beta sobre la hipotenusa. Entonces diríamos que A sobre C es igual a M sobre A. Por eso la importancia de los ángulos acá, chicos. Miren, el cateto opuesto a beta, no me importa si este video se hace un poco largo, la cuestión es que yo quiero que ustedes entiendan bien estos conceptos, ¿ya? El cateto opuesto a beta, es decir, A, estoy hablando del triángulo grande, ojo. ¿Sobre quién? Sobre la hipotenusa, que es C. Va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto en beta de ese triángulo más pequeño, es decir, M, ¿sobre quién? Sobre la hipotenusa A. Entonces, aquí que hacemos aspa. A por A al cuadrado. M por C, MC. Entonces, yo sé que A al cuadrado va a ser igual a M por C. Es decir, A al cuadrado va a ser igual a M por C. Miren, M por C. De forma análoga podemos decir de que B al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A N por C. N por C. Entonces podemos decir que al cuadrado es igual a su proyección, es decir, M por ¿quién? Por la hipotenusa. Lo mismo para el otro lado. B al cuadrado va a ser igual a su proyección, que en este caso es N por ¿quién? Por la hipotenusa. ¿Cómo nos quedaría al final? Nos quedaría A al cuadrado es igual a M por C y B al cuadrado es igual a N por C. ¿Ven qué sencillo? Veamos nuestro siguiente teorema. El teorema 2 es el teorema de Pitágoras. Vamos a ver de dónde sale Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de las longitudes, a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. Tenemos el mismo triángulo, vamos a trabajar con el mismo triángulo. Por el teorema 1 sabemos que A al cuadrado es igual a M por C. A al cuadrado es igual a M por C. Y B al cuadrado es igual a N por C. Entonces yo digo que A al cuadrado, vamos a hacer una suma vertical, ¿ya? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a MC más NC. Entonces A al cuadrado más B al cuadrado es igual a ¿quién? A M más C. ¿Por quién? M más N, perdón. ¿Por quién? Por C. Pero en la figura yo sé que M más N es igual a ¿quién? Es igual a C. Por lo tanto,
a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c por c. Entonces, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a ¿quién? A c al cuadrado. Y de ahí decimos ¿qué cosa? Que nuestra hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de nuestros catetos. ¿Se dan cuenta? De ahí sale, chicos. Es muy sencillo. Espero haya quedado muy claro esa parte. Teorema 3. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la altura es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos. Sabemos cuáles son las proyecciones, ¿verdad? Las proyecciones son m y n. Entonces, tenemos que BHC es congruente o es semejante a ¿quién? A CHA. Aquí miren, BHC es semejante a CHA. Entonces, yo puedo decir que H, ¿sí? H, ¿sí? Sobre N, H sobre N, ¿sí? Miren, la altura sobre N es igual a ¿quién? A M sobre ¿quién? Sobre H. Estamos hablando de ese triangulito acá, miren. H, vamos a ver los ángulos, ¿eh? H está opuesto a ¿quién? Está opuesto a beta. H está opuesto a beta. ¿En el triángulo qué? En el triángulo CHA. H está opuesto a beta, ¿sí? H está opuesto a beta. ¿Sobre quién? Sobre N, que es el, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿De quién? De beta. ¿Va a ser igual a quién? Aquí está beta, ¿cierto? Va a ser igual a quién? A M, que es el cateto opuesto, sobre H, que es el cateto adyacente, para que lo entiendan mejor. ¿Está bien? Vamos a tomar como referencia nuestro ángulo beta. Nuestro ángulo beta. H sobre N, cateto opuesto sobre cateto adyacente, va a ser igual a ¿quién? A M sobre H, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo decir aspa h al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A m por n. Entonces, para simplificarlo, si vemos esta forma de acá, ¿qué podríamos decir? Que este al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A m por n. Así de sencillo, ¿sí? Aquí yo les estoy explicando de dónde sale esta operación. Pero ya de forma general, cuando ustedes vean esta forma, ¿sí? Ya ustedes van a saber que h al cuadrado es igual a m por n. ¿Está bien? H al cuadrado, m por n. Ese es el tercer teorema. Cuarto teorema. Me dice, en todo triángulo rectángulo, el producto de las longitudes de los catetos es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la altura relativa a ella. Me dice que el producto de las longitudes de los catetos, es decir, A por B, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al producto de las longitudes de la hipotenusa, en este caso C, ¿por quién? Por la altura relativa, es decir, C por H. ¿Ya? El teorema 4 que nos dice que A por B es igual a C por H, es decir, el producto de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? A y B. ¿Cierto? Estamos hablando de ese triángulo grande, ¿eh? A y B. ¿Quién es mi hipotenusa? C. Y mi altura relativa, H. Entonces, A por B es igual a ¿quién? A C por H. Eso nos dice el teorema 4. Teorema 5. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la inversa de la altura relativa a la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las inversas de las longitudes de los catetos. Veamos de qué trata. Primero, por teorema 3 sabemos que h al cuadrado es igual a m por n. Eso ya lo sabemos. H al cuadrado es igual a m por n. Por el teorema 1, yo sé que a al cuadrado es igual a m por c y que b al cuadrado es igual a n por c. Reemplazamos 3 en 1. Entonces, ¿quién es m? M vendría a ser a al cuadrado sobre c, ¿cierto? Este c que está multiplicando pasa dividiendo. M es igual a al cuadrado sobre c. Y n es igual a b al cuadrado sobre c. Entonces yo digo que h al cuadrado es igual a al cuadrado sobre c. ¿Por quién? Por b al cuadrado sobre
C. Entonces, la inversa es 1 sobre h al cuadrado, ¿cierto? ¿Va a ser igual a quién? A c al cuadrado, c por c, c al cuadrado. C al cuadrado sobre a al cuadrado por b al cuadrado. Ojo, este acaso es la inversa. 1 sobre h al cuadrado es igual a c al cuadrado sobre a al cuadrado por b al cuadrado. Ahora, por el teorema 2, yo sé que a al cuadrado más b al cuadrado es c al cuadrado. Es decir, los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y ahora sabemos. ¿Para qué hago esto? Para reemplazar el valor de c, pues. Entonces yo puedo decir que 1 sobre h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que es ¿quién? Que es c al cuadrado, sobre a al cuadrado por b al cuadrado. Entonces, yo puedo decir finalmente que 1 sobre h al cuadrado es igual a 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre b al cuadrado. Así es, a eso se refiere. A que la inversa de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de las inversas de los cuadrados de ¿quién? De los catetos. Es decir, 1 sobre a al cuadrado más 1 sobre b al cuadrado. A eso se refiere, ¿sí? Entonces, recapitulemos. 1 sobre la altura al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre el cateto al cuadrado más 1 sobre el otro cateto al cuadrado. Así de sencillo. Entonces veamos algunos ejercicios para ir acostumbrándonos. ¿Está bien? Me dice, en la figura mostrada, si ABCD es un rectángulo y BP es 4 centímetros y PC es 12 centímetros, calcula AP. Me piden que calcule este lado de acá. Entonces, primero, BP, este lado de acá, vale 4. PC vale 12, ¿cierto? Todo esto de acá vale 12. Entonces, aquí abajo yo tengo 4 y 12 también, ¿cierto? Me piden hallar este lado de acá, ¿sí? Este lado de acá, me piden hallar este lado de acá. Tengo la forma del triángulo rectángulo, ¿cierto? Mira, tengo A por acá, P por acá, D por acá. Me piden hallar X. Aquí tengo 4, aquí tengo 12. Como es un rectángulo, aquí vale 4 y aquí vale 12. ¿Y qué vemos acá? Ya vemos que esto es un cateto, este es otro cateto, esta es mi hipotenusa, esta es mi proyección del primer cateto, mi proyección para X, y esta es mi proyección para el otro cateto. Entonces, ¿cuánto vale mi hipotenusa? Mi hipotenusa vale 16, ¿cierto? Mi hipotenusa vale 16. Entonces, por teorema 1, yo sé que X al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A mi proyección, es decir, a 4, ¿por quién? Por mi hipotenusa, por 16, ¿cierto? Entonces, X al cuadrado es igual a 4 por 16. ¿Cuánto vale X? Pues 4 por 16, 64. Entonces, raíz cuadrada de 64, 8. ¿Cuánto vale X? X vale 8 centímetros. ¿Ven qué sencillo que es, chicos? Veamos un segundo ejemplo. Me dice, en la figura mostrada calcula el valor de X. Tengo que X es la altura, ¿cierto? Tengo que esto vale 12, que esto vale 16. ¿Cierto? Que esto vale 16. Aquí tengo C, y aquí tengo X. Primero, Pitágoras. C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. ¿Cuánto vale C? C vale 20. Ya yo tengo el valor de C. C vale 20. Entonces, por el teorema 4, yo sé que los catetos, es decir, 12 por 16, es igual a ¿quién? A la altura por la hipotenusa, ¿cierto? Es decir, a X por 20. ¿Cuánto valdrá X? X vale 9,6 centímetros. El teorema 4, ¿qué me dice? La multiplicación de los catetos es igual a ¿quién? A la altura por la hipotenusa. Así de sencillo. ¿Ven cómo para eso sirven los teoremas? Parece complicado en principio. ¡Wow! ¿Qué hago acá? Pero ya sabemos que con el teorema 4 podemos solucionarlo de manera muy sencilla. Veamos un ejemplo más. Me dice, en la figura mostrada, AH es 4 centímetros, PH es 6 centímetros. Calcule el radio de la semicircunferencia. Esta es una semicircunferencia, ¿verdad? Es la mitad de una circunferencia. Aquí yo tengo mi altura, acá tengo AP, acá tengo PB, aquí tengo HB. Ustedes dirán, pero ¿qué voy a hacer acá? Muy bien, ¿qué hago? Muy sencillo, pues voy a trazar mi triángulo rectángulo. Aquí ya tengo mi triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo APB. Aquí tenemos APB. Y aquí tenemos nuestra altura relativa que es H.
Yo sé que AH vale 4. Y yo sé que PH, la altura vale 6. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar HB, es decir, X, esta partecita de acá. Me piden hallar primero esta partecita de acá. ¿Para qué? Para poder hallar el radio, ¿sí? Ahora, ¿para qué voy a hallar X? Porque todo esto de acá es el diámetro, ¿cierto? Hallando X yo voy a tener el diámetro. Y yo sé que el radio es la mitad del diámetro, pues, ¿no? Entonces, por el teorema 3, ¿qué podemos decir? Que 6 al cuadrado es igual a ¿quién? A 4 por X. La altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de ¿quién? De las proyecciones. En este caso, ¿quiénes son? 4 y X. Por lo tanto, 6 al cuadrado es igual a 4 por X. ¿Cuánto vale X? X vale 9. Ya yo sé que este lado de acá vale 9. Entonces, ¿cuánto será mi diámetro? Pues mi diámetro va a ser 4 más 9. Mi diámetro va a ser de 13 centímetros. Y yo sé que el radio es la mitad, ¿cierto? El radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, 13 entre 2 va a ser 6,5 centímetros. Y de esa manera, chicos, es como trabajamos relaciones métricas en los triángulos o rectángulos. En la clase vamos a estar trabajando las fichas. Y ya en la siguiente clase vamos a ver relaciones métricas en el triángulo oblicuángulo. ¿Está bien? Muy bien, chicos, espero se haya entendido. Sé que es un poquito largo el video, pero es importante para que puedan entender las relaciones métricas. ¿Está bien? Y sobre todo los teoremas y cómo aplicarlos. Muy bien, chicos, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Bye.